Bien, chicos, entonces hoy día es la sesión número 8 y el tema de hoy son mapas. Los mapas los vamos a estudiar en dos sesiones. En la sesión de hoy vamos a hacer mapas del mundo, de todos los países del mundo, y la siguiente sesión vamos a ver mapas del Perú. ¿Ok? Entonces, como siempre, vamos a poner el directorio donde vamos a trabajar. En mi caso, es esta carpeta donde he descargado el material que está en Paideia, copio esa dirección y la pongo acá en el comando cd, ¿no? Que es change directory, cambiar directorio. Listo. Ok. Luego veamos. Los dos comandos más importantes para hacer mapas son estos dos. El comando spmap y el comando shp2dta. ¿Qué es en esos comandos? Este comando, spmap, es el que grafica los mapas, el que grafica las líneas y los componentes del mapa. Y este sh2.dta, que es Shapefile to Data, es un comando que transforma los shapefiles hacia formato DTA, es decir, hacia formato stat. Como les comenté en la sesión anterior, los shapefiles son archivos que utilizan por un formato que utiliza más geógrafos. Entonces, esos archivos los vamos a transformar a formato stata, que es el que estamos utilizando. Entonces, simplemente este comando transforma esa información para que podamos trabajarla en stata. Y esos dos comandos no están normalmente instalados, así que hay que instalarlo. Entonces, ya sabemos que para instalar un comando utilizamos este comando que es sscinstall. Luego ponemos el nombre del comando y finalmente coma replace para decirle que en caso ya existe un comando con ese nombre, lo reemplaza. Entonces corremos, está instalando spmap, luego también instalamos el shp2dta y vamos a instalar este paquete adicional que simplemente permite poner colores adicionales a los que ya están instalados en Stata. Entonces, este comando solamente es para lograr tener colores adicionales, paletas de colores adicionales. No es tan importante, si no lo instalan no hay problema. Listo. Ahora sí, empecemos con la aplicación de estos comandos. El primer comando que vamos a ver es el shapefile to DTA, que es este de acá, y funciona de la siguiente forma. Le ponemos el nombre del shapefile que estamos utilizando y luego le vamos a decir cómo se van a llamar las nuevas bases de datos en formato DTA transformadas. Pero antes de eso, recordemos que es un shapefile. Un shapefile es un tipo de formato que permite tener información geográfica, información de mapas, puede tener información sobre las fronteras, los límites de departamentos, de provincias, de distritos, puede tener información sobre la trayectoria de los ríos, sobre la forma de los lagos, puede tener información sobre la ubicación de colegios, de hospitales, sobre el uso o la extensión de tierras. Toda esa información geográfica se puede guardar en los sharefiles. Esos sharefiles se encuentran en diferentes páginas de Internet. En el caso de los sharefiles para el caso peruano, normalmente están en la página web de datos abiertos del gobierno, pero hoy día vamos a hacer gráficos de, bueno, mapas mundiales, mapas del mundo. Entonces, un lugar donde podemos encontrar estos mapas del mundo es esta página que se llama Natural Air Data, datos del mundo natural, ¿no? Entonces, vamos a esa página web, voy a copiar este link y voy
a Internet y acá me dice que puedo descargar varias cositas. Por ejemplo, acá me permite descargar los mapas en escala 1 a 10 de diferentes partes del mundo. Acá le pone un ejemplo de Nueva York, también en diferentes escalas. Los mapas que uno ve eh, en sus láminas de colegio, seguro vieron sus mapas políticos, sus mapas de ciudades, todo eso se puede descargar acá. En particular, a mí me interesa descargar los mapas de las fronteras entre países que está en este link. Me dice que puedo encontrar mapas de países, de los 258 países del mundo. También puedo encontrar mapas que considere 209 estados soberanos, los mapas de líneas de, de fronteras de facto. También puedo encontrar mapas a nivel de provincias o estados, también sobre ciudades las más pobladas del mundo. Por ahí buscando también puedo encontrar mapas sobre lagos, sobre ríos, sobre carreteras. Todos los tipos de mapas que ustedes imaginan se puede acceder desde acá. Yo quiero hacer un gráfico de los países del mundo, un mapa mundial, un mapa mundi. Así que voy a descargar este que dice acá, descargar países. Ya, descargamos esto y cuando descargo, acá estoy descargando, se descarga sumamente rápido, se llama NE110M Admin 0 Countries. Aparece un cierre acá, ya sabemos que cuando aparece un cierre quiere decir que es datos, una información comprimida, hay que descomprimirla, hago clic derecho y pongo extraer todo, y una vez que extrae, crea una carpeta nueva con el mismo nombre, pero sin el cierre, y acá tengo todo esto. Todos esos archivos se llaman igual, se dan cuenta que tienen el mismo nombre, todos se llaman igual, pero el formato es ligeramente distinto. Este es CPG, DBF, PRJ, README, SHP, SHX y Version. El que me interesa es este de acá, SHP, que significa Shapefile, ¿no? Es el famoso Shapefile que nos da la información geográfica. Sin embargo, este Shapefile no funciona solo, funciona compartiendo información con los demás archivos. ¿Por qué? A la información de las fronteras también hay que darle información sobre la latitud, longitud, también hay que darle información sobre los nombres de los polígonos, los nombres, los grosores de las líneas, un montón de características adicionales. Esas características adicionales están guardadas en los demás archivos. Entonces, si bien es cierto, este archivo SHP es el principal, suele trabajar en conjunto con los demás archivos que tienen el mismo nombre. Lo que voy a hacer es copiar estos archivos, los voy a copiar y los voy a pegar en mi directorio. Acá está mi directorio, los voy a pegar. ¿Ya? En mi caso ya los tengo ahí copiados, así que no es necesario, pero ustedes eh, lo copian. Entonces acá tenemos esos archivos. ¿Sí? Entonces, ahora, una vez copiado esos archivos, regreso al DoFile y veamos lo siguiente. Dice, vamos a transformar desde el formato Shapefile hacia el formato DTA. Este Shapefile se llama NE110M Admin 0 Countries. Y esa información la vamos a guardar en dos archivos de Stata. Uno que se va a llamar Word Data, donde va a estar la información de los países,
y otro que se va a llamar World Court, que va a ser las coordenadas que dibujan la frontera de los países. Y finalmente, para identificar a cada país, vamos a crear una variable que se va a llamar su guión ID. El replay simplemente está ahí para decir que en caso exista estas bases de datos que las reemplace con esta nueva versión. Corremos, ya está. Y cuando corro, resulta que en mi directorio se han creado dos bases de datos con estos nombres. Uno se llama Word Data y otro Word Court. Entonces voy a mi directorio y ¿qué hora es? 8:30. A las 8:30 se han creado estas dos bases de datos. Abrimos, primero el Word Data, abrimos y me aparece, ¿dónde está? Acá está. Me aparece una base de datos de 177 observaciones. Hay 177 observaciones, cada observación es un país y tiene 6 variables. Acá está el nombre del país, todos los países, el continente, la población estimada, el GDP, el PBI per cápita, y el código del país, que en este caso le hemos dicho que lo guarde con el nombre sub-ID, ¿no? Y acá, en esta variable que es la primerita, dice ISO sub-A3. ¿Qué es eso? Resulta que para que no haya confusiones en el mundo, los nombres de los países. Entonces, Afganistán siempre se va a abreviar en documentos oficiales como AFG. Angola siempre se va a abreviar en documentos oficiales como AGO. Bélgica siempre se va a abreviar con BEL en documentos oficiales. Y así cada país tiene su abreviación. Perú tiene su abreviación PER. Entonces, esa convención, esa forma de abreviar es un ISO, o es una clasificación o un estándar internacional. Y lo utilizamos acá porque mm, al momento de emparejar esta base de datos con otras posibles bases de datos, si no tenemos el mismo nombre de país, probablemente no pueda hacer match, ¿no? Si yo quiero unir esta base de datos con una base de datos del Banco Mundial y ambos están en diferente abreviación, con diferentes abreviaciones, no van a hacer match. Entonces, para estandarizar, es bueno utilizar este ISO. ¿Qué más? Bueno, esta base de datos solamente tiene la lista de países y algunas características, nada más. La otra base de datos, la que se llama WorkCourse, esta, es mucho más grande y tiene en total eh, 10.943 observaciones. Cada una de esas observaciones es un puntito en el mapa y uniendo todos los puntitos se generan las fronteras entre todos los países. Y acá tenemos la ubicación de esos puntitos, ¿no? Considerando esto, el plano XY, esto sería la latitud, longitud, ¿no? Lo equivalente a ello, o un alternativo a la latitud o longitud, para ver en qué parte del plano están esos puntitos. Y también me doy cuenta de lo siguiente, todos estos que están acá empiezan con 1, con el ID 1. Eso quiere decir que estos puntos que estoy seleccionando permiten graficar la frontera del país 1. Estos puntitos que estoy seleccionando permiten graficar la frontera del país 2. Estos que empiezan con 3, con el ID 3, permiten graficar la frontera del país 3. Y así, para cada país hay un conjunto de puntos que permiten
graficar la frontera. Evidentemente, países más grandes van a necesitar más puntos, países chiquitos van a necesitar pocos puntos para dibujar su frontera. Entonces, eso es lo que hace ese comando shp2dta, convertir el shapefile que descargamos de Internet a dos bases de datos en formato Stata. Una base de datos donde estaba la lista de países y sus características, y otra base de datos donde estaban las coordenadas de los puntos que dibujan las fronteras de los países. Bien, listo. Ahora, una vez que tengo la base de datos, exploremos un poco. Ya hemos visto que Word Data tiene la lista de países y algunas variables como el PBI y la población. Acá me dice que en promedio el PBI eh, entre los países es 666.896. La población estimada es en promedio 4,17 por 10 a la 7. En total tenemos esta distribución por continente: 51 países de África, un país en la Antártida, 47 en Asia, 39 en Europa, 18 en Norteamérica, 7 países en Oceanía, 13 países en Sudamérica y bueno, el mar abierto que aparece acá una vez. ¿Por qué aparece el mar abierto? Porque es un polígono, ¿no? Está rodeado por puntos, entonces lo considera como un polígono. Listo. Ahora grafiquemos un mapa vacío, un mapa totalmente, solamente con las fronteras. Para graficar el mapa utilizamos el comando spmap. Ponemos spmap y luego le decimos que para graficar ese mapa utilice las coordenadas que está en esta base que se llama WordCork, donde cada polígono, cada país se identifica con el identificador _ID. Corro. Y acá está. Acá está el mapa mundial, los países que estaban en la lista. Acá está Perú. Pero ese mapa, tal como está ahí, no me sirve de mucho, al menos para un economista. Un economista lo que quiere saber es información estadística, información de alguna variable que se refleje en el mapa, ¿no? Por ejemplo, quisiera saber el nivel, la tasa de pobreza, quisiera saber la cantidad de población, quisiera saber el PIB per cápita. Entonces, un mapa vacío no es de mucha ayuda, así que lo que voy a hacer ahora es tratar primero de agregar información a a ese mapa. Entonces, veamos. Vamos a poner lo siguiente. Voy a poner spmap y seguido de la variable que quiero presentar en el mapa. Quiero graficar la población. Entonces voy a poner que es la variable donde está la cantidad de población estimada. Corro. Y ahora el mapa ya tiene información. Está poniendo en color oscuro a los países con mayor población. Está poniendo a países con poca población en grises claros. Y está dejando en blanco aquellos países donde no hay información segura. En lugar de población estimada, le puedo cambiar con la variable PBI, GDP. Entonces pongo spmap, GDP, using la base de datos donde están las coordenadas. Corro. Y acá está. Igual está presentando la información del PBI. Entonces, eso es de forma sencilla cómo hacer un mapa rápidamente. Ahora vamos a ver cómo hacer modificaciones, mejoras a este mapa. Entonces, borremos esto. Las opciones básicas para hacer mapas son las siguientes. Para cambiar el color de cada polígono o cambiar el color general del polígono, utilizo F-Color. En los gráficos que hemos mostrado ahorita, pero F-Color es para cambiar el color de las líneas, de
de las fronteras. F-color es la línea de la frontera. Le puedo cambiar a color negro, color gris. El O-color es para ponerle el color al polígono. El offset es para darle el color, perdón, el grosor al borde. Y luego están estas dos opciones que son bastante importantes. Cuando hicimos el mapa hace un ratito, nos dimos cuenta, voy a volver a graficar, nos dimos cuenta que Stata ponía una leyenda acá al costado donde agarraba la variable y la partía en cuatro categorías, ¿no? Acá en la leyenda, en la parte izquierda inferior, me doy cuenta que Stata separó esa variable en cuatro grupos. El primer grupo, el grupo que está acá arriba, va de este valor de 229.384.296, desde ese valor hasta este valor bien grande que es 1.379 por 10 a la 9. El siguiente grupo va de este numerito a este otro, lo separa en intervalos la variable. La forma en la cual separa Stata, por defecto, se llama una separación por cuantiles, pero también se le puede agregar más categorías, se le puede cambiar el método de clasificación de separación en grupos, y eso se hace con estas opciones: CL-método, el método para separar en grupos, en intervalos, y hay diferentes métodos. El método cuantílico, que es el típico, vamos a ver que es el que más se usa. El método equivalente, en Stata se conoce como simplemente el método E, y el método manual, que se le conoce como el método custom. En un rato vamos a ver a qué se refiere, pero en general, esto del método se refiere a cómo clasificar en intervalos o en categorías a la variable. Luego, la opción Select Number me permite decirle directamente a Stata en cuántas categorías quiero que separe la variable. Yo puedo decir sepárala en 10 categorías, en 20, en 90, en un montón de categorías. Luego, todos los mapas tienen su leyenda y puedo hacer modificaciones a la leyenda. Esas modificaciones se hacen con el CLForm. ¿Qué más? Suele suceder que cuando yo tengo información, no siempre está disponible para todos los países. Por ejemplo, se me ocurre, Corea del Norte no tiene información de fácil acceso, así que probablemente no tenga información del PBI o información de educación, de salud sobre Corea del Norte, pero sí sobre los demás países. Entonces, Stata necesita saber cómo vamos a representar los países sin información. ¿Los vamos a dejar en blanco? ¿Los vamos simplemente a dejar en gris, en negro? ¿Vamos a poner algún mensaje dentro de ese país que diga no data? Eso se hace con la opción NDF Color. Y finalmente, para cambiar los títulos, hay opciones adicionales. Al igual que los demás comandos en Stata, la ayuda, el help de ese comando es bien extenso. Acá se dan cuenta que hay muchas opciones para modificar los mapas. Vamos a ver algunas de ellas. Cerremos. Ok. Primero, acá dice, grafiquemos un mapa. Acá no le he puesto ninguna variable, así que va a ser un mapa vacío, usando esta base de datos que tiene las coordenadas de los países, donde cada país se identifica con la variable sub-id. El color eh, va a ser gris, el color de relleno va a ser gris, el color de los bordes va a ser blanco, el título va a ser mapa base del mundo, va a tener una nota al pie del mapa que se va a llamar Fuente Natural Earth y va a guardar ese mapa en la memoria de Stata con el nombre base. Y en caso exista otro mapa con ese nombre, lo va a reemplazar. Corremos. Y acá está, es el mismo mapa,
solamente que con algunas características cambiadas, ¿no? Por ejemplo, F-Color te decía que pongas a los polígonos en color gris. GS14 es un gris de tonalidad 14. Luego acá me dice que el borde, las fronteras, estén en color blanco. Las fronteras acá están en color blanco. El título, que sea mapa base del mundo, acá está el título. Una nota a pie del gráfico o del mapa que diga fuente Natural Earth, está acá abajo. Y eso, ese es un mapa igualito que el otro, solamente con algunas características cambiadas. Luego podemos cambiar algunas cosas más. Por ejemplo, el grosor de las fronteras. El O6 sirve para cambiar el grosor de las líneas de frontera. Y ese grosor puede ser pequeño, enorme, grande, mediano. Acá le estoy poniendo que el tamaño sea very tiny, muy pequeño, muy minúsculo. Y como se dan cuenta, ha cambiado el grosor. También le puedo cambiar que sea muy grande. Y acá está un poquito más grande la frontera. Y le puedo cambiar con cualquier tamaño que se me ocurra. ¿Cómo saber la lista o las posibles anchos de esas líneas de frontera? Vamos a ayuda del SPMAP y buscamos, ¿no? Por ejemplo, acá busco dónde estaba eso del O6, ¿no? Busquemos O6 por acá. En alguna parte debería aparecer O6. Acá está, O6. Me dice que acá adentro está la lista de estilos para esa opción y me dice que puede ser VVVTIN, VVTIN, VTIN, TIN, mediano pequeño, mediano grande, grande, muy grande. Hay diferentes tamaños de bordes. Probemos este que es bien grande. La frontera es tan ancha que ya se come parte de los países, ¿no? Entonces puedo ir probando. Probemos este que es mediano grande. Y ahí está bastante ancho las fronteras. Listo. Ahora vayamos a la forma en la cual Stata separa a los intervalos entre países. El método típico es los quintiles. ¿Qué es los quintiles? O cuantílicas que aparece acá arriba. Lo que hace es ordena a los países según su variable. Entonces, en el caso del PBI que aparece acá, en el caso del PBI, ordena a los 177 países. El menor tiene un PBI de 16, lo pone en el primer lugar. Luego vienen todos los países en orden según su PBI. Y el país que tiene un PBI más grande tiene este PBI, que es 2,11 por 10 elevado a la 7. Y luego lo parte en porcentajes. Supongamos que yo le pido que sean cuatro categorías. Entonces, separa el 25% con menor PBI, el 25% siguiente, el 25% siguiente y finalmente el último 25%. Entonces, cada 25% sería un, una categoría. Y eso es exactamente lo que hace acá. Como separa en cuatro categorías, lo que está haciendo es que en este color más claro está el 25% que tiene menor valor en esa variable, en este gris un poquito
más oscuro, el siguiente 25%, en este gris el siguiente 25%, y en este gris oscuro el 25% con mayor valor en esa variable. Eso es lo que hace por defecto Stata, separa 25, 25, 25, 25%. En este caso, que tenemos 177 países, cada grupito debería estar compuesto por más o menos 44 países. El primer grupo debe tener 44 países, el siguiente grupo 44, el siguiente grupo 44 y el último grupo debe tener lo que sobre. Entonces, si contamos en este gráfico, 44 países deben estar en el color más oscuro, 44 en el color gris más tenue, 44 en el siguiente y 44 en el último. Eso es lo que hace Stata por defecto. Utiliza esa separación ordenando según el valor de la variable. Sin embargo, yo le puedo decir a Stata que cambie eso y que en lugar de que sea 4 grupos, ponga 5 grupos. Por ejemplo, ahí sería 20%, ¿no? Ordena a los países y agarra el primer 20%, el siguiente 20%, el siguiente 20%, el siguiente 20% y el último 20%. Si los separo en 10 grupos, estaría separando en 10%, ¿no? El primer 10%, el segundo 10%, el tercer 10%, hasta el décimo 10%. Si fuese así en 10 grupos, cada categoría debería estar en uno o dos países aproximadamente. Este tipo de separación es interesante, es la que más se usa y la que Stata utiliza por defecto. Acá veamos un ejemplo. Vamos a graficar en un mapa el PBI usando esta base de datos Workhorse que tiene las coordenadas de cada país. Cada país se identifica con la variable -id. El color de los países va a ser tonalidades azules. El color de la frontera va a ser negro. El ancho de las fronteras va a ser pequeño, muy pequeño. La separación entre valores, intervalos, categorías de países va a ser por este método cuantil, donde quiero que separe en 5 grupos, es decir, en 20%, ¿no? Finalmente, el título va a ser PBI total por país, el subtítulo, clasificación en quintiles, va a tener una nota al pie del gráfico que diga unidad millones de dólares. La leyenda va a tener un título que se va a llamar PBI en millones de dólares. La leyenda va a estar en la posición 5. Vamos a ver en un rato qué significa esto. El color de los países que no tienen datos va a ser un gris en tonalidad 13 y va a guardar este mapa con el nombre PIB subguión U. Corro. Y acá está. Este mapa representa el PBI total estimado para cada país. La tonalidad es azules, el color de las fronteras es negro, el ancho de las fronteras es bien delgado, ha separado en 5 según el método cuantílico, y acá veo que en la leyenda hay 5 categorías, 5 colores. El título es PBI total por país, el subtítulo clasificación en quintiles, el subtítulo siempre tiene un tamaño más chiquito, una nota que dice abajo unidad millones de dólares, la también, leyenda me está diciendo en qué parte del gráfico quiero que se posicione esta leyenda. Le puedo cambiar con el número 1, probemos. Vamos a ver cuál será la posición 1. La posición 1 es esta parte de acá.
superior derecha. El- la posición 2 es un poquito más al costado. La posición 3 es un poco más abajo. La posición 4 es mucho más abajo. La posición 5, cada numerito tiene una posición. El 5 es más abajo. Y así. Y finalmente, los países que no tienen información van a ser pintados en un color gris en tonalidad 3. Creo que acá no hay, tenemos información para todos los países, así que creo que ninguno está en gris. Listo. Luego, existe otro método para separar en categorías o en intervalos y se llama el método de intervalos iguales. ¿Qué sucede? Con el método anterior, si uno chequea los intervalos están de diferente tamaño. Este es el método anterior. Si uno resta el límite superior y el límite inferior de cada uno de estos intervalos, va a notar que el ancho del intervalo es muy variable. Hay algunos que son muy amplios, otros que son muy estrechos. Y eso sucede porque yo no estoy considerando la magnitud de la variable para hacer la separación. Lo que estoy considerando es su orden, en qué orden están los países. Eso en ocasiones es útil, pero en otros casos quedaría mejor si los intervalos son iguales. Es decir, el primer intervalo tiene un ancho, no sé, de 50.000, el segundo intervalo de 50.000, el tercer intervalo de 50.000 y así cada uno tiene un ancho específico, ¿no? Es decir, la resta del max con el min es el mismo para todas las categorías. Ese método se conoce en Stata con esta letra E. Entonces, cuando pongo el método, acá está, el método E, y luego le pongo la cantidad de intervalos que va a utilizar. Entonces, le estoy diciendo que cree 9 intervalos donde el ancho de cada intervalo sea igual. Lo demás es idéntico. Simplemente hacer un gráfico del PBI estimado usando esta base de datos donde están las coordenadas de los países. Cada país se identifica con el identificador subguión ID. Ahora vamos a hacer el gráfico con tonalidades o paleta verde. El color de los bordes va a ser negro. El ancho de los bordes va a ser muy delgado. Acá el método va a ser igualdad entre intervalos y va a haber 9 intervalos. El título es PBI total por país. El subtítulo clasificación en intervalos iguales. La leyenda va a tener un título que es PIB millones de dólares. La leyenda va a estar en la posición 3. El color de los países que no tienen información va a ser gris en tonalidad 13. Y este mapa se va a guardar con el nombre PIB subguión E. Y aquí está en verde. Le pedí que ponga 9 categorías y acá está. Si cuento, tenemos 9 categorías. Acá hay 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y si uno resta el valor máximo con el valor mínimo de cada uno de esos intervalos, se da cuenta que es exactamente lo mismo. Probemos a ver. El primer intervalo es 18, 7, 9, 1, 1, 3. Menos 2, 1, 1, 4. El intervalo, ahí sale esto. En el siguiente intervalo, vamos a restar. No puedo copiar exactamente. 16, 4, 4.
2, 2, 2, 6 menos 18, 7, 9, 1, 1, 1, 3. No, exacto, 2.348.887. Igualito a la resta de los valores del intervalo del primer intervalo. Entonces, todos los intervalos tienen el mismo ancho. Y eso puede ser útil. En este caso, no parece tan útil, ¿no? Porque se está yendo, todos los países, la mayoría de países se está yendo a una categoría bien bajita. Hay muchos en esa categoría baja y solamente tres en la categoría alta. Ni siquiera tres, dos, ¿no? En la categoría uno, en la categoría alta. Este es el único país que está en la categoría alta. Pues probablemente para presentar datos del PIB no sirve mucho esto de intervalos iguales porque existe mucha dispersión. Cambiemos, a ver, probemos con cinco intervalos. En el CL number le cambio con 5 y ahora solamente hay 5 categorías. Probemos si puedo poner 99 categorías. Corre. Y me dice que la paleta de gris de verdes solamente permite hasta 9 categorías. ¿Eso quiere decir que ya no puedo separar en más categorías? No. Puedo utilizar otra paleta de colores. Veamos la lista de paleta de colores. Voy a poner acá SPMAP, no, Help SPMAP. Y vamos a buscar acá F-Color. ¿Dónde está F-Color? Acá está. La lista de colores o la lista de paleta de colores que puede tener los polígonos. Entro y acá me sale toda la lista de paletas posibles. Está Blues, Blues 2, Blue Green, Blue Purple, Green Blue, Greens 2, Grays 2, Head, Orange Red, Orange, Purple Blue, con una combinación de púrpura, azul y gris, púrpura y rojos. Hay un montón de paletas. Todas son paletas de colores que me permiten poner en los gráficos. Nosotros estamos utilizando el verde, ¿no? ¿Se acuerdan verde? Y acá me dice que el verde solamente permite máximo 8 categorías. Pero la paleta verde 2, Green 2, permite 99 categorías. Probemos con esa paleta. Greens 2. Le voy a poner 99 categorías. Y resulta que la leyenda va a ser bien grande. Acá está la leyenda. Hay 99 categorías, 99 grupos. Puedo cambiarle de paleta. Busquemos otra paleta que tenga varias categorías. Rainbow permite también 99 categorías. Cambiemos acá. En lugar de Greens 2, Rainbow. Ya está. Esta paleta de colores tiene esta tonalidad desde rojos, pasando por amarillos, verdes y azules, ¿no? Probemos otro. Este que dice eh, Red 2 también permite 99 categorías. Entonces acá en la opción F-Color le cambio como Red 2 y acá están 99 categorías. Son muy pocas paletas de colores que permiten tantas categorías. Como se dan cuenta, solamente son uno, 2, 3, 4, 5. 5 paletas que permiten tantas categorías. La mayoría permiten 9, 11. Probemos este que se llama Yellow, Orange, Red.
que permite 9 categorías. Le voy a ponerle solo 9 categorías y le voy a poner esa paleta de amarillo, naranja y rojo. Y acá está. Amarillo, naranja y rojo. Otra paleta. Acá abajo hay unas paletas que me llaman la atención. Se llama Pastel uno y Pastel 2. Y me dice que permite 9 categorías. El Pastel uno. Entonces acá cambio el color. Y esta paleta tiene sus colores interesantes. Probemos una paleta más. La paleta Spectral, que permite 11 categorías. Pongamos 11 categorías y pongamos el nombre de la paleta, que se llama Spectral. Y tiene estas tonalidades, ¿no? Interesante, ¿no? Hay muchas formas, muchas combinaciones de colores. Regresemos acá y veamos. Esta lista de paletas se separa en tres grupos. Los grupos secuenciales, los grupos divergentes y los grupos cualitativos. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que estos que estoy seleccionando se recomiendan para variables continuas. Por ejemplo, PBI, años de educación, población, ¿no? Variables que son positivas y que pueden tomar valores chiquitos, grandes, fracciones, decimales, variables continuas en general. La mayoría de variables son de ese tipo. Por eso es que cuando grafiqué el PBI, ponerlo en esas paletas, por ejemplo, Greens es una de esas paletas secuenciales, queda más o menos bonito, ¿no? Porque en realidad, al ser una variable continua, el PBI permite presentar eso. Otro grupo de paletas son las divergentes. Las divergentes tienen que ver con variables que tienen un punto central y que van en dos direcciones dependiendo de la característica que estamos estudiando. Por ejemplo, voy a poner acá, una variable en salud se llama el puntaje Z del peso para la talla. El puntaje Z, peso talla, es una variable que tiene el valor de cero cuando una persona está en su peso que le corresponde a su talla. Es decir, los médicos tienen información y te dicen, según tu talla, tú deberías pesar tanto. Si tú estás exactamente en tu peso ideal médicamente para tu talla, tu puntaje Z es cero. Si por alguna razón tu peso es mayor a lo que debería ser según tu talla, tu puntaje Z va a ser positivo. Uno, 2, 3, quizás. Si por alguna razón tú estás pesando menos de lo que debería ser ideal para tu talla, tu puntaje Z va a ser negativo, -1, -2, -3. ¿Qué quiere decir eso? Que hay un punto central y nos alejamos. Si nos alejamos a la izquierda, esta persona está quizás con problemas de malnutrición, está pesando menos de lo que debería. Si se va al otro lado, que son valores positivos, está con sobrepeso, con exceso de peso. Ese tipo de variables, donde hay un punto de referencia y te puedes ir a un lado o al otro, son los que se pueden graficar con estas paletas que se llaman divergentes. Entonces, normalmente el punto central es blanco, hacia un lado se vuelven colores más oscuros, supongamos un poquito más oscuro, un poquito más oscuro y acá finalmente muy oscuro. Que es el otro lado,
quizás un verde así, un verde así. Esa es la típica información que se podría graficar en esas paletas divergentes. Luego están las paletas cualitativas. Las cualitativas tienen que ver con variables donde el numerito en sí no importa, sino lo que importa es la clasificación. No supongamos que hay un mapa donde quiero graficar el medio de transporte más popular en cada país. Entonces, los países donde el medio de transporte más popular es el bus van a estar en un color. Los países donde el medio de transporte más popular es la bicicleta van a ser otro color. Los países donde el medio de transporte más popular es el automóvil, eh, entonces van a ser en otro color. Ese tipo de variables van a ser las cualitativas. Entonces se recomienda estas paletas para esas variables cualitativas. Según la experiencia, la mayoría de variables son de ese tipo secuenciales, así que son las que más se van a usar. Estas divergentes son muy pocas y esas cualitativas no se suelen poner en mapas, así que también son muy poco usadas. Entonces, solamente eso para que puedan escoger las paletas, porque como se han dado cuenta, hay una variedad enorme de paletas. Escoger una u otra también tiene que ver con qué tipo de variables se recomienda en cada caso. Listo. Luego, otra forma, bueno, acá nos quedamos en que la forma de clasificación era por distancias o anchos intervalos iguales, que era la opción E. Otra forma se llama el corte personalizado, que quiere decir que yo le digo a Stata qué puntos de corte va a utilizar para crear los intervalos. Entonces veamos, una forma de crear eso o de separar en grupos, según mi criterio, es crear una variable nueva con esos puntos de corte. Por ejemplo, acá lo que estoy haciendo es agarrar el PBI y partirlo. Lo voy a partir en el punto 30.000, en el punto 100.000 y en el punto 200.000. Y al hacer esos cortes en esos puntos, estoy creando nuevas categorías. Una categoría se va a llamar los países con PBI menos de 30K. La categoría 2 se va a llamar países con PBI de 30K a 100K. La categoría 3 se va a llamar de 3 a... eh, de 3... La categoría 3 va a ser más de 100K. Acá podríamos agregarle uno, creo que podemos agregarle uno. Este sería más de 200K. Y acá sería de 100K a 200K. Estamos separando en cuatro grupos. Y una vez que creo esa variable, donde ya tengo grupos, puedo graficarlo y me queda así, ¿no? Ahora solamente he separado en grupos, pero según mi criterio. En los métodos anteriores era Stata el que hacía los grupos. Yo acá le estoy dando los grupos que yo considero que deberían ser. Otra forma más directa es hacerlo de la siguiente forma. En el código, en las opciones, pongo CLMethod custom, que es decir, que es el método a criterio del usuario, a criterio del usuario, y le pongo que los puntos de corte van a estar en 0, en 30.000, en 100.000, en 200.000, en 300.000. Todo lo demás es igualito al código de arriba, a los demás códigos. Acá dice que la paleta de colores va a ser naranjas, el color de las líneas de frontera negras, el ancho de las líneas de frontera van a ser muy delgadas, el título va a ser PBI por país, clasificación personalizada, la leyenda va a decir millones de dólares, va a tener una leyenda y los que no tienen
información van a estar en color gris tonalidad 13 y el gráfico se va a guardar con el nombre pip custom break. Corro. Y acá está. Hemos creado 4 categorías en tonalidades verdes. Listo. Todos esos ejemplos lo hicimos con el PBI. Acá hay un ejemplo adicional con la población, solamente para mostrarles que se puede hacer con otras variables. Y finalmente veamos lo siguiente. ¿Qué sucede si yo no quiero el mapa de todo el mundo? Solamente quiero el mapa de los países de un continente o de un grupo de países. La forma más rápida de solucionar eso es crear una variable que tome el valor de 1 para los países que yo quiero que se grafiquen. Acá estoy diciendo, genera una variable nueva que se llame INSA, que se refiere a que esté en Sudamérica y que esté en todos los países que en la base de datos tienen South America en la variable continente. Entonces, en mi base de datos, todos los países que están en Sudamérica tienen en esta variable INSA el valor de 1. Acá está Argentina, acá está Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador. Esto debe ser Falklands, una isla. Acá Guyana, Perú, Paraguay, Uruguay, Surinam. Entonces, todos los países que están en Sudamérica. Y al igual que los demás comandos en Stata, el spmap también permite poner condicionales. Entonces le pongo, hazme un gráfico del PBI estimado usando la base de datos workcourse que tiene las coordenadas, pero solamente si se cumple la condición de que la variable INSA tiene el valor de 1, es decir, los que están en Sudamérica. Cada país se identifica con la variable su guión ID. La paleta de colores utilizada va a ser azules, el color de las fronteras negras, el ancho de las fronteras muy delgadas. El método va a ser cuantílico, separando en 5 categorías. El título, Sudamérica, 2 puntos, PIB por país. El subtítulo, clasificación en quintiles. La leyenda va a tener el título PIB, millones de dólares. La leyenda va a estar en la posición 5 y los países sin información van a tener color gris. Y acá está. Este solamente es el mapa de Sudamérica. Así que si ya tengo el mapa del mundo, puedo ir separando por continentes o por grupos de países. Listo. Hasta ahí preguntas, chicos. Finalmente, al igual que cualquier gráfico en Stata, los mapas también se pueden exportar, se pueden guardar como imágenes, ¿no? Se puede guardar en formato PNG, en formato JPG, se puede guardar en todos los formatos que hemos visto antes, el PDF, en los formatos típicos. Pero se recomienda guardarlos en este formato CVG. El CVG es el formato vectorial que guarda muy buena calidad en gráficos, pero en mapas especialmente. Entonces acá lo que estoy haciendo es exportar con con el nombre mapabase.svg el mapa que lo había guardado con el nombre base. Igual con los demás mapas. Y cuando corro todo esto, voy a mi directorio, y voy a encontrar que esos mapas están acá.
A ver, ¿dónde están? Ahorita es las 9:19. Ahorita van a aparecer por acá, seguro. Veremos. Ya los guardo. Entonces, acá dice 9:20. Acá están los mapas que he exportado, ¿no? Los he exportado algunos en PNG. Acá están en PNG. Pero ya vimos la clase anterior que los gráficos en PNG se distorsionan bien fácil. Acerco y ya se ve feo. Pero los que están acá los he guardado en formato vectorial y probablemente su calidad sea un poco más clara. Vamos a ver este, ¿no? Este está mucho más bonito y como está en calidad vectorial, si lo acerco, no se distorsiona, ¿no? Ya está bien clarito. Entonces, para al menos publicar, estos mapas son más atractivos. Listo. Cierro esto. También, al igual que cualquier gráfico, los mapas se pueden combinar. Vimos en la sesión de gráficos que podía poner diferentes gráficos y ordenarlos para guardarlos en un solo archivo. Igualito acá. Acá estoy diciendo, Graph Combine combina los gráficos, en particular los gráficos que se llaman pip-q, pip-eq y po. Son tres gráficos. Y pone el título general PIB y población, distintos criterios de clasificación. Subtítulo, fuente Natural Earth y que el nombre sea panel simple. Corro. Y estos tres mapas van a ponerse en uno solo. Y todas las opciones que hemos visto en Graph Combine, la clase de gráficos, también son válidas acá. Lo puedo ordenar por columnas, lo puedo ordenar por filas, le puedo cambiar características a cada mapa, a cada uno de los tres mapas, o le puedo también cambiar características al conjunto de mapas. Y también lo exportamos. Vamos a exportarlo en PNG y veamos si funciona. Voy a mi directorio y ahora es 9:22 y acá está, panel simple, y acá está el gráfico con los tres mapas. Y ustedes dirán, ¿para qué como economista quiero saber hacer, para qué como economista quiero aprender a hacer mapas? Resulta que en muchos temas de investigación, presentar información en tablas suele ser demasiado tedioso, poco atractivo y nada informativo. Entonces, lo ideal es presentar en gráficos o en mapas, ¿no? Supongamos que quiero estudiar la inflación y estoy haciendo un estudio comparativo entre países. Tengo dos opciones, ¿no? Presentar una tabla con casi 200 filas y la tasa de inflación para cada país, o el otro es presentarlo en un gráfico donde la tonalidad del color de cada país indique si el país tenía inflación alta o inflación baja. ¿Cuál prefiero? Evidentemente, nadie va a hacer caso a una tabla tan grande, pero si ven un mapa, quizás llame más la atención y sea más informativo. Entonces, por eso es que aprendemos a hacer mapas. En este caso, hemos visto mapas del mundo, pero también vamos a ver la siguiente clase, mapas para Perú en particular. Vamos a replicar la siguiente clase, este mapa que les voy a mostrar acá. Vamos a poner mapa de pobreza del Perú.
El INEI, que calcula el mapa de pobreza o los indicadores de pobreza, cada, cada año posterior al censo hace un mapita de pobreza a nivel distrital. Este mapita, tal como está ahí, lo vamos a replicar en esta de la siguiente clase y vamos a ver cómo así logra el INEI calcular esos valores. ¿Qué chicos? ¿Hay preguntas? Ya chicos, entonces esto era lo que había preparado para hoy. El siguiente tema ya les comenté que es mapas del Perú y con eso continuamos el día miércoles. Entonces me quedo conectado 10 minutos por si tienen preguntas individuales y si no ya nos vemos el miércoles. Que chicos, cuídense.
Profesor, disculpe. Dime. Ah, Sí, profesor. Quería decirle que no sé si puedo compartir pantalla para explicarme mejor. A ver, dame un segundo. Ah,